Y como les decía, vamos a iniciar con el tema de sociedades en comandita simple, ¿sí? Yo al término de la clase les estaré enviando como tal el material con los diferentes enunciados, ¿listo? Pero por lo pronto ustedes la están viendo en estos momentos, el ejercicio 3,1, el cual me voy a permitir leerlo. Entonces, me hablan de que el 1 de enero del año 4 se constituye, o más bien se ha decidido constituir una sociedad llamada Mundo Importado S.N.C. Del primer seguimiento nosotros debemos tener claro que esta es la expresión que identifica una sociedad en comandita simple. Además debemos tener claro lo que me dice acá el enunciado a continuación, que está integrada por dos categorías de socios. Socios gestores, por una parte, y socios comanditarios. Solo para recordarles, tengan en cuenta que los gestores son quienes administran la empresa y quienes trabajan para ella, mientras que los comanditarios son socios capitalistas. Solamente ponen el dinero y no se inmiscuyen en la administración del negocio. Aunque en algunos casos los socios comandatarios, los socios gestores en algunas apartes pueden tener participación no solo en la parte gestora en sí, sino también en la parte comanditaria. Pero en total aquí tenemos 7 personas, 7 socios. Insisto, 2 de ellos van a administrar, pero también tienen aportes. En ocasiones no tienen aportes, en ocasiones el aporte de ellos es aporte industrial sin estimación de valor, pero pues eso no le restringe la posibilidad de que en algún momento puedan llegar a tener esos aportes, como lo estamos viendo en este enunciado. Y por acá pues tenemos 5 personas, todas con aportes en efectivo o en especie y pues de alguna u otra manera son aportes que ya hemos trabajado. El capital, como es de esperarse, va a estar dividido. Vamos a tener una parte que estará representada en partes de interés social y otra que estará representada en cuotas de capital. Ya pues aquí también recordarles que los comanditarios son quienes se hacen a las cuotas, mientras que los gestores son merecedores de las partes de interés. La escritura pública se protocolariza en esa misma fecha, lo cual quiere decir que pues no hay necesidad de hacer ese asiento puente con el pasivo, sino que de inmediato reconocemos el patrimonio. Me piden realizar las contabilizaciones que sean necesarias, además de presentar el estado de situación financiera de apertura. Bueno, muy bien. Nos daremos cuenta que este primer ejercicio es bastante sencillo comparado con los que ya hemos tenido la oportunidad de desarrollar, sobre todo en el tema de sociedades limitadas. Por lo pronto coloquemos la fecha. Hablábamos del 1 de enero del año 4. ¿Listo? Ahí tenemos la fecha. Por una parte vamos a tener a los socios gestores y por otro lado a los socios comanditarios. Yo voy a optar por dividir el asiento, ¿sí? Pero ustedes perfectamente pueden hacerlo en uno solo, ¿sí? Si se sienten mejor así, pues no hay ningún problema. Miren ustedes que tenemos a Juliet y Alonso Plata, que son los dos socios gestores. El uno realiza un aporte de 10 millones en efectivo y el otro un aporte de 10 millones en repuestos y accesorios para la venta. Luego, tendremos que registrar un aumento en el disponible por valor de 10 millones de pesos. Un cerito de más. Y, por supuesto, también un aumento en la cuenta de existencias por la misma cuantía. Y como el enunciado me dice que la escritura se legaliza en esa misma fecha, pues de inmediato puedo reconocer el aumento en el capital social, que para este caso sería de 20 millones de pesos. Aquí debajo, la recomendación es colocar el número de títulos que representa esa suma.
Para nuestro caso, entonces, serían 40.000 partes de interés. Haciendo la división, nos daremos cuenta cada una tiene un valor de 1.000 pesos, ¿no? Perdón, de 500 pesos. Y el asiento entonces nos queda de la siguiente manera. Vamos a colocarle los títulos para que nos quede bien organizado. Listo. Entonces, sobre este primer asiento quisiera preguntarles si ha quedado claro o si alguno de ustedes tiene alguna pregunta hasta ahí. ¿Qué dudas se les genera sobre este primer ejercicio? Los escucho. Hasta ahora todo bien. Creo que yo no alcancé a leer en el ejercicio, dice que las partes, cada unidad vale 500, cuesta 500, perdón. No, no dice, pero sí dice que las partes de interés tienen un valor nominal igual. Entonces lo que hago es que las divido. ¿Sí? La operación es esta, tomar los 20 millones en aporte de los socios gestores y dividirlo entre las 40.000 partes de interés que representan en total. Pues de ahí sale el valor nominal, pues. ¿Sí? Digamos que no me lo... Ok, sí los mencionas, no los había visto. Menciona el número de títulos y de ahí ustedes pueden trabajar con el valor nominal. Lo pueden calcular. Bueno, entonces, Gracias. fíjense Tengo ustedes... una pregunta, profe, disculpen. Sí, dígame. Usted primero hace el registro pues de los socios comanditarios y nos dijo que va a hacerlos haciendo separados, pero igual uno lo puede hacer todo junto, ahí todos los aportes y enseguida afectar pues el patrimonio. Sí, no hay ningún problema con eso. Pueden optar por esa alternativa. Registran todos los aportes de todos los socios. Eso sí, cuando lleguen al patrimonio, hay que, digamos, por lo menos registrar dos cuentas para tener claro que hay partes de interés y cuotas de capital. ¿Sí? Entonces, en el patrimonio tendrán que registrar dos cuentas, pues muy probablemente con códigos diferentes. De hecho, en el PUC tenemos la distinción entre partes y cuotas, si no me equivoco, 0,5 y 0,10 y 10, perdón. Entonces, tienen una subcuenta para cada título. Ah, ok, profe. Gracias. Bueno, miren ustedes que la estructura del asiento es la misma que hemos venido trabajando, ¿no? Tenemos por una parte el aumento de los activos y por otro lado el aumento del patrimonio. ¿Qué hubiese sido diferente aquí? Si la escritura no se hubiese corrido el mismo día, pues entonces acá tendríamos un pasivo y posteriormente cuando la escritura se surte, en cuanto a su trámite, pues entonces cancelamos el pasivo y reconocemos el patrimonio. Recuerden que mientras el proceso de escrituración no concluya, esta sociedad es una sociedad de hecho, siempre y cuando ya se hayan realizado los aportes y se pueda por lo menos distinguir que hay un convenio para poderla constituir. Muy bien. Vámonos entonces rápidamente a ver cómo queda la parte de los comanditarios. Para los comanditarios será muy parecido, solamente habrá que observar qué tantos aportes y de qué forma se hicieron. Miren ustedes que el primer socio comanditario es el señor Camilo Cifuentes, que realizó un aporte de 25 millones de pesos en mercancías para la venta. Entonces, ese primer aporte de 25 millones nos correspondería registrarlo en una cuenta del grupo 14. Ahí quedaría, digamos, el primer aporte registrado en el débito, por supuesto, para que la cuenta de activo aumente. Siguiente. María Fernández aporta una edificación, cuesta 30 millones
y el terreno equivale a un 30% de dicho valor. Entonces, recuerden que las edificaciones y las construcciones se deben registrar por separado. Vamos a tener terrenos por un lado, edificaciones por otro. El terreno entonces será de 9 millones de pesos, que corresponde al 30%, y 21 millones de pesos serán el 70% y tendrán que ir a edificaciones. Aquí está el aporte de María, solo que por disposición de la norma contable yo debo reconocer distintamente la cuenta del terreno y la cuenta de la edificación, porque recuerden que de los dos hay una partida que no es depreciable y es la del terreno. Muy bien. Paso a seguir. Vámonos con Aidaluz Bello. Ella realiza un aporte de 5 millones de pesos en equipos de comunicación. Entonces tendremos que registrar nuevamente el grupo 15, pero otra cuenta que se llama equipos de computación y comunicación. Equipos de computación y comunicación, y ahí tenemos los 5 millones de pesos. El siguiente aporte es el del señor Cipriano. Él realizó realmente la entrega de 2 títulos con características diferentes. Aportó 10 millones entregando computadores y 12 millones entregando muebles y escritorios. Entonces, 10 millones de pesos entre computadores y 12 millones de pesos muebles y enseres o equipos de oficina, como ustedes le quieran llamar. Ya saben que dentro de estas 2 cuentas sumadas, ahí está el aporte de Cipriano. ¿Sí? Para que lo tengamos claro, en estos 2 casos nosotros tenemos el aporte de 2 socios diferentes, pero que nos corresponde registrarlo por separado. Vamos a dejarlo así como listo. Y finalmente tenemos el aporte de Freddy Benavides, quien realiza un aporte de 10 millones de pesos en efectivo. Entonces, aquí registraremos nuestra cuenta de caja. Y por acá, 10 millones de pesos. Por supuesto que ustedes, si hay socios que aportan lo mismo, pueden hacer la suma de esos aportes y registrarlos en un único momento, en un único registro, por el importe total. Sería el ejemplo de estos 2 valores que van a la misma cuenta. ¿Sí? Es opcional, por supuesto. Si yo sumare todos esos valores, entonces tendría el valor por el cual se va a incrementar el capital social. En este caso, estamos hablando de 92 millones de pesos. Por supuesto, al crédito, pues esa es la naturaleza de esta cuenta. Y acá tendría que decir, o más bien indicar, qué tipo de títulos son los que se están afectando. Es opcional también, si ustedes aquí se van por una cuenta diferente, aquí le pueden colocar 0.5 y acá la 10 para distinguirlo a nivel de código, ¿sí? Igual yo le resto importancia al tema de códigos, no es obligatorio que ustedes se aprendan los códigos de memoria, pero pues si lo quieren manejar así y de entrada manejar una distinción entre un rubro y otro, pues esa sería una buena alternativa. Miren entonces que si el total de aportes comanditarios suman 92 millones de pesos y el enunciado me dice que vamos a tener 92.000 cuotas de capital, pues entonces la conclusión es que aquí hay 92.000 cuotas por un importe de 1.000 pesos cada uno. ¿Listo? De esa manera habremos completado los registros contables para la constitución de esta sociedad. ¿Sí? Repito, yo opté por hacerlo de forma separada, ustedes pudieron haberlo hecho en un solo registro contable y también pudieron optar por agrupar las cuentas que se repiten.
sería el caso de equipos de computación y comunicación. Y si lo van a manejar en un solo asiento, pues tendrían la caja 2 veces y también tendrían la cuenta de existencias o mercancía no fabricada por la empresa también en 2 ocasiones diferentes. Entonces ya es una alternativa para ustedes si optan por hacer un solo asiento y además por agrupar. Ya son formas de trabajar. ¿Qué diferencia entonces ven ustedes en este ejercicio de sociedad en comandita con respecto a los anteriores? Realmente ninguna. Aquí el cuidado está en siempre manejar la distinción de las partes de interés que corresponden a los gestores y las cuotas de capital que corresponden a los comanditarios. ¿Listo? Es así como entonces funcionaría el asiento de constitución para estas sociedades. Sin embargo, bueno, ahí nos lo están pidiendo el estado de situación financiera de apertura. Vamos a desarrollarlo para que nos quede, digamos, completado el ejercicio. Permítanme, esta sociedad se llama Mundo Importado SLC. Entonces, por favor, como siempre se los he dicho, no se olviden del encabezado. No se olviden de marcar el balance como es debido. ¿Sí? Pues si no les coloco el NIT, ustedes inventen uno. El nombre del estado financiero. Importante. La fecha de corte. En este caso es 1 de enero del año 4. Y por supuesto, la moneda funcional y de presentación. Ya esto ustedes lo manejan. Recuerden que hace parte de la presentación de los estados financieros y que pues hay que acostumbrarnos a hacerlo bien. Paso a seguir. Recuerden que por una parte vamos a tener los activos, por otra parte vamos a tener los pasivos y el patrimonio, pero que los activos y el pasivo se deben separar entre corrientes y no corrientes. ¿Sí? Vamos a comenzar en este caso por los activos corrientes. Pudiésemos haber comenzado por la parte de los activos de largo plazo. Y bueno, aquí vamos a tener en los activos no corrientes, miren ustedes, tenemos terrenos, edificaciones, equipos de computación y equipos de oficina. Aquí ya voy a aprovechar para decirles algo. Nosotros vamos a ver un tema sobre el final del tercer corte que se llama notas a los estados financieros. Esas notas a los estados financieros nos van a permitir ampliar la información y por tanto muchas empresas cuando tienen demasiados rubros aprovechan para agruparlos en el estado de situación financiera y a través de las notas es que se encargan de ampliar la información, de desglosarla. Entonces, por ejemplo, aquí es posible que una empresa decida colocar simplemente propiedades, planta y equipos. Y ahí podemos colocar la suma de todos estos valores. Serían los 9 millones del terreno, los 21 millones de pesos de las edificaciones, tenemos 15 millones de pesos en computación y 12 millones de pesos en equipos de oficina. Entonces, fíjense ustedes qué estamos haciendo ahí. Estoy agrupándolo. Perdón, comencé por lo no corriente. Bueno, corrijamos la capa, no perder el trabajo. Entonces, lo que estoy haciendo es agrupándolo. Pero si yo quisiera ver qué hay en estos 57 millones, cuál es el detalle, para eso están las notas. Entonces, lo que se suele hacer es colocar una referencia, puede ser un numerito, para identificar cuál es la nota en la que puedo encontrar información referente a este rubro. ¿Sí? Entonces, es una alternativa, es una modalidad para presentar los estados financieros y de repente no duplicar la información. ¿Sí? Esto se hace sobre todo cuando los estados financieros de la empresa son muy, pero muy
extensos en cuanto a rubros. Entonces se agrupan de esa manera, ¿sí? Son el caso de las empresas multinacionales que tienen absolutamente de todo. Entonces es una forma y una alternativa que ustedes pues también tienen. En el caso de ustedes yo se lo recomiendo pues, porque les ahorra tiempo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Por otro lado, vamos a tener los activos corrientes. Ahí sí vamos a tener, a mi modo de ver, sí, dos rubros, que serían el disponible, que tendría 20 millones de pesos, serían la suma de estos dos valores, y las existencias, en la cual tendríamos 35 millones de pesos, que corresponderían a la suma de estos dos valores. Entonces, existencias y efectivo y equivalentes. Entonces, en existencia sumemos los 25 que están por acá, más los 10 que están acá, y en el efectivo sumemos los 10 que tenemos acá, y estos otros 10 que están por acá. Entonces, en total, vamos a tener 55 millones de pesos en activos corrientes. Aquí entonces debería colocarle la referencia para la nota, nota 2, nota 3. Y en un documento que lleva mucha redacción, entonces tendré que ampliar la información de cómo están integrados estos 35, estos 20 millones de pesos. ¿Okay? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Les ha generado algún interrogante? ¿Los escucho? Profe, en el caso que lo hagamos de esa manera, tenemos que mandarle el documento con las notas redactadas. No, porque aún no les he explicado, no les he enseñado cómo lo vamos a manejar. Por lo pronto lo pueden dejar así, solamente con el numerito. ¿Ok? Ok, ¿Ya? profe. Gracias. En el tercer corte sí ya vamos a hacer las notas como tal. Bueno, por el lado de la financiación vamos a tener el patrimonio y aquí es indispensable que separemos las partes de interés social, permítanme, y las cuotas de capital. Las dos. Entonces, estamos hablando de los 20 millones de pesos y de los 92 millones de pesos. ¿Listo? Para un total entonces de 112 millones de pesos, que por supuesto deben coincidir con la suma de los activos, porque todavía no tenemos ningún pasivo. Entonces, acá vamos a tener el pasivo no corriente, que será 0. Por acá vamos a tener el pasivo corriente, que será 0. Por acá vamos a tener el total de pasivos, que será 0. Y finalmente el total de pasivos y patrimonios, que por supuesto serán 112. Y eso nos coincide con el total de activos para que se cumpla la ecuación patrimonial. Aquí también hacemos una notica, una referencia normativa. Le podemos colocar acá en el patrimonio la nota número 4. ¿Listo? Y así quedaría si ustedes quisieran agrupar, si ustedes quisieran no detallar cuenta por cuenta, sino manejarlo a nivel de grupos. Es una alternativa que les doy. Recuerden, ya para finalizar, que en estas empresas en comanditas simples, en representante legal, tenemos la firma del representante legal, que lo vamos a distinguir con la cédula, y tenemos la firma de
el contador público quien prepara la información. Y lo vamos a distinguir con tarjeta profesional. En este tipo de sociedades no es obligatorio tener revisor fiscal, por lo menos al comienzo de la sociedad. Ya si se sobrepasan los topes es otra historia, pero de entrada no es necesario nombrar revisor fiscal. ¿Listo? Eso para que tengan claro quiénes son los firmantes, los signatarios que llaman. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda, alguna queja, alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? Hasta ahora vamos bien, profe. Bueno, entonces vamos a enviarles por acá. ¿Dónde están ustedes? Contra 3. Grupo 2. A enviarles la imagen. Listo. Entonces, ahí tienen la solución como tal de esa primera parte, que sería el ejercicio 3,1. Pues apenas estamos empezando el tema de sociedades en comandita. Bueno, sin más ni más, pasemos al ejercicio siguiente. Ya nos estamos adentrando un poquito más, este es más complejo. Aquí me están hablando de que los socios quieren aumentar el patrimonio de la compañía y han decidido admitir a 3 nuevos socios comanditarios. Cuando estemos hablando de estos ejercicios de sociedades en comanditas, yo tengo que aclararles en qué categoría de socios van a entrar estas personas. Dicho de otra manera, yo tengo que decirles si los socios que van a entrar serán gestores o serán comanditarios, porque si no se los digo, ustedes no sabrán en qué sección incluirles. No sabrán si lo que están comprando son cuotas de capital o partes de interés. Me dice que en total estos 3 socios van a suscribir 28.000 nuevas cuotas de capital negociadas al valor intrínseco. Recordemos que el valor intrínseco, ya lo hemos trabajado, surge de la división entre el patrimonio y el número de títulos que haya en circulación. Por supuesto, yo necesito darles el valor del patrimonio a la fecha. Ustedes hasta ahora tienen el valor del patrimonio, pero en el momento cero, cuando la sociedad recién se constituyó. Pero esta operación se está generando ya para el 6º año. Entonces, el valor del patrimonio es probable que haya aumentado, como evidentemente lo estamos observando acá. Esta decisión fue aprobada unánimemente por todos los socios y los 3 nuevos socios realizan sus aportes el día 28 de febrero del año 6º de la siguiente manera, todos pagaron en efectivo. La reforma estatutaria se legaliza el mismo día del aporte, es decir, el 28 de febrero, y me piden registrar los asientos contables y presentar la nueva composición societaria. Bueno, muy bien, tenemos buena tareita aquí. Recuerden ustedes que ya nosotros, bueno, ¿qué es lo que pasa? A ver, mira tú eso. Perdón. Vamos a partir de 0. Bien. Miren ustedes, ya nosotros teníamos claro algo, y es que cuando un socio ingresa y lo hace suscribiendo los títulos por encima del valor nominal, ¿sí? Ahí se va a generar una prima. Y por tanto, yo necesitaría hacer la comparación, ¿sí? De el número, o más bien del valor nominal y el valor por el cual se negocian los títulos para establecer el valor de esa prima, teniendo en cuenta, por supuesto, que su contabilización corresponde en un grupo diferente al grupo del capital social, ¿sí? El grupo del capital social es el 31, ahí se registran los aportes a valor nominal,
Y recuerden que en el grupo 32, y más concretamente en la cuenta 3205 de prima, se registra ese excedente, ese mayor valor. Entonces, procedamos a calcular el valor intrínseco, que sería lo primero, ¿no? Para saber a qué precio se vendió cada cuota, es necesario hallar el valor intrínseco, porque no lo sabemos todavía. Recuerden que la fórmula es la siguiente. El valor del patrimonio dividido entre el número de títulos en circulación. Esa sería, digamos, la fórmula. Vamos a dejarla. Entonces, despejando la fórmula, ¿qué tendríamos? 180 millones, que me dice el enunciado, es el valor del patrimonio a la fecha, y el número total de títulos, entonces, no lo puedo determinar tan fácilmente. Y es la razón por la cual este ejercicio es un poquito complejo. ¿Por qué no lo puedo determinar fácilmente? No porque no lo sepa, ojo, no porque no lo sepa, sino que en estas sociedades yo voy a tener partes de interés y cuotas de capital. En partes de interés tenemos 40.000 títulos, ¿lo recuerdan, no? Y en cuotas de capital tengo 92.000. Yo no podría sumar las 40.000 partes y las 92.000 cuotas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen valores diferentes, y en este ejercicio, de hecho, eso es lo que sucede. Tenemos valores diferentes. Las partes de interés cuestan 500 pesos cada una, mientras que las cuotas de capital valen 1.000 pesos. Entonces, pueden anotarlo ahí como regla de oro en estos ejercicios de sociedad en comandita. Los títulos no se suman, porque son títulos diferentes que a lo mejor tienen valores diferentes. Entonces, mis queridos, aquí vamos a hallar, o vamos a tener la necesidad de calcular dos valores intrínsecos, ¿sí? Uno para las partes de interés y otro para las cuotas de capital. Son dos valores intrínsecos, entonces, los que vamos a calcular en este ejercicio. Bueno, muy bien. Vamos a tener por acá partes de interés y cuotas de capital. Nosotros sabemos que las partes de interés son 40.000, ¿cierto? Son 40.000 partes. Y también sabemos que hay 92.000 cuotas de capital. Entonces, ¿cómo se zanja la discusión? ¿Cómo se zanja el problema de que tengamos dos títulos diferentes? En ese momentico vamos a darle acá. Entonces, la mejor forma para hacerlo es estableciendo un porcentaje de participación ponderada, ¿sí? Dicho de otra manera, antes de dividir estos 180 millones, ¿sí? Porque no hay 360 millones en el patrimonio, solamente hay 180, ¿sí? Entonces, antes de dividirlo entre las 40.000 partes y las 92.000 cuotas, yo voy a separar el patrimonio para decir cuánto le corresponde a los gestores y cuánto le corresponde a los comanditarios, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Dicho de otra manera, voy a segmentar el patrimonio. Como aquí voy a dividirlo únicamente entre las partes y acá lo voy a dividir únicamente entre las cuotas, lo que hago es separar de los 180 millones cuánto corresponden a los comanditarios para dividirlo entre las cuotas, y de los 180 millones cuánto corresponden a los gestores para dividirlo entre las partes. ¿Hasta ahí me he hecho entender? Listo, asumamos que sí. Para establecer ese valor, ese porcentaje de participación, lo que se hace es tomar
el valor de las partes en el capital social y, por supuesto, también el valor de las cuotas en el capital social. El total de estos dos rubros, pues será el capital social, porque no hay nada más por fuera de ellos. Ya nosotros tenemos estos dos valores, los tenemos en nuestro balance de prueba. Vamos a tomarlos de allá. Por parte de los gestores, tenemos unos aportes que ascienden a 20 millones de pesos. Y por parte de los comanditarios, tenemos unos aportes que suman 92. En total, entonces, tenemos 112 millones de pesos. ¿Cierto? Esos son los valores en pesos. Y ahora tenemos los porcentajes. Porcentajes que los debemos calcular de la siguiente forma. ¿Cuánto representan los 20 millones entre el total, que son 112? Eso te da un 18%, redondeando. ¿Y cuánto te representan los 92 millones entre los 112? Te debe dar, por supuesto, la diferencia para que pueda llegar al 100%. De esta manera es como sabemos cuál es el porcentaje del patrimonio que le corresponde asignar a los gestores y a los comanditarios. Entonces, acá ya sabemos cuál es nuestro porcentaje, ya sabemos que es el 18%, y por acá sabemos que es el 82%. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Vamos bien entonces. Perfecto. De pronto alguien dice, profe, pero aquí ¿por qué si lo estamos sumando? Si nos había comentado que no se puede sumar. No, aquí estamos sumándolo porque aquí ya no estamos hablando de títulos, aquí estamos hablando de dinero. Aquí tenemos una unidad de medida común para las dos variables. Lo que yo no podía sumar eran las 40.000 partes y las 92.000 cuotas, porque sería revolver dos conceptos diferentes, con valores diferentes por demás. Entonces, repito el procedimiento para calcular el valor intrínseco en una sociedad en comandita simple. Lo primero, tomar el patrimonio y separarlo para saber cuánto corresponde a los gestores y cuánto corresponde a los comanditarios. ¿Y cómo hago esa separación? Tomando el valor en dinero, ¿no? En pesos, del capital social de las partes y el valor en dinero de las cuotas de capital dentro, de las cuotas de capital dentro del capital social. Cuando tenga esos dos valores, los sumo y los convierto a porcentaje para establecer con qué tanto participan los gestores y con qué tanto participan los comanditarios. Cuando ya tenga ese patrimonio separado, ahora sí puedo dividir entre 40.000 y entre 92.000, dependiendo del valor intrínseco que desee calcular. En este enunciado, los tres socios nuevos son comanditarios. Por lo tanto, el valor intrínseco que necesito es este de acá. Entonces, hagamos la operación 180 millones por el 82% sobre las 92.000 cuotas de capital. Por acá tenemos entonces un valor intrínseco de 1.607. Y por acá tenemos un valor intrínseco de 804. Entonces, insisto que el valor que me sirve es el de abajo, porque estos tres socios son comanditarios. Entonces, ya con este valor, ahora sí procedo a calcular el precio de venta, la prima que surge por la diferencia entre el precio de venta y el valor nominal, que para las cuotas es de 1.000 pesos. Es lo que voy a hacer ahora en el siguiente paso. Presten atención. Entonces, el precio de venta por la primera. Entonces, estamos vendiendo
28.000 cuotas de capital. Estamos vendiendo 28.000 cuotas de capital, cada una por un valor de 1.607, lo cual me da un valor total de 45 millones de pesos. Tengan en cuenta los decimales, ¿no? Si a lo mejor no les da exactos es por ese tema. Comparo ese precio de venta con el valor nominal de los títulos. Serían las 28.000 cuotas de capital. Recordemos que cada una tiene un precio de 1.000. Y ya saben ustedes entonces que la diferencia entre estos dos valores sería la prima en colocación de acciones. En este caso de cuotas, perdón. Y hablaremos de una prima de 17 millones de pesos. ¿Sí ven? Entonces, el primer paso era calcular el valor intrínseco. Realmente no necesitaba el de las partes, pero quise ilustrárselo, porque ese valor intrínseco se convierte en mi precio de venta y lo necesito para establecer entonces el valor de la prima. Cuando ya tenga todo esto claro, entonces ahora sí puedo proceder a realizar el asiento contable. ¿Sí? Entonces aprovechemos que ya tenemos este formatico. Coloquemos la fecha, que es 28 de febrero. Recuerden ustedes. Colocarle por acá la fecha. El año sexto. Recuerden que todos los aportes se recibieron en efectivo. Entonces, a la cuenta de caja tendremos que llevar los 45 millones de pesos. Recuerden que la cuenta de prima es diferente a la de capital. Entonces, por acá tendremos que llevar los 17 millones de la prima y el capital social únicamente 28. Y esto estará representando 28 cuotas de capital, cada una por un importe de 1.000 pesitos. Entonces, de esa manera, señores, queda el asiento contable para este ejercicio. Les pregunto, ¿tienen alguna inquietud? ¿Algo que quisiera le repitiese? Sí, profe, como son, yo me imagino que como son cuotas de capital, o no sé si usted ya lo había dicho, yo me perdí, solamente las primas irán para los socios comunitarios, ¿cierto? Los No. socios gestores ahí no tienen, o sí tienen. No. Tienen. Acuérdate que aquí la prima realmente correspondería para los socios antiguos, sea cual sea la denominación, la categoría. ¿Sí? Aquí lo justo sería que si se genera una prima, como en este caso sucedió, de 17 millones, esta prima le corresponda a los socios que estaban antes de estos 3 nuevos que acaban de ingresar. ¿Sí? Incluyendo a los gestores, por supuesto. Entonces, no piensen que cuando la prima se genera por la venta a socios que van a ingresar como comanditarios, la prima le pertenece únicamente a los comanditarios que estaban antes. No, la prima le pertenecería a los que estaban antes que ellos, antes que los nuevos, ¿sí? Tanto gestores como comanditarios. Pero no te preocupes, mi estimado, que más adelante veremos ejercicios en los que se reparten primas en una sociedad en comandita y ahí te va a quedar mucho más claro todo esto. Vamos a hacer ejercicios de eso. Creo que es el que viene, de hecho. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Nada, profe. Listo, entonces culminemos el ejercicio con la composición societaria. Vamos a tener por acá la composición societaria de la empresa, que también tiene una pequeña modificación. Quiero que le presten atención porque aquí vamos a tener algo de diferente. Por lo pronto, comencemos con el nombre de los socios, ¿no? Ya nosotros lo teníamos claro de acá del enunciado. Tenemos a Juliet, déjenme le quito aquí este color. Tenemos a Juliet, tenemos a Alonso
Y ellos son nuestros socios gestores. Y por otro lado, tenemos a nuestros socios comanditarios. Y ahí tenemos a Camilo, tenemos a María Fernández, tenemos a Aida, tenemos a Cipriano y finalmente tenemos a Freddy Benavides. ¿Listo? Ahora voy a colocar enfrente de cada uno el número de sus títulos, sabiendo que los dos primeros pues van a tener partes de interés y los 5... bueno, aquí me faltaron los 3 nuevos, qué pena. Porque la composición que me piden es la actual. Entonces hay que incluir a Carmen, a Marlon y a Milena. Lo que sí podemos hacer aquí, pues, como para que quede mucho más claro, es hacer una separacioncita para indicar que ellos son los socios nuevos. Bueno, muy bien. Entonces, por acá, las partes de interés costaban 500 pesos, ¿no? Ese era su valor nominal. Entonces, divido el aporte de cada socio entre 500 para establecer el número de partes de interés. Y en total, entonces, fíjate que aquí tenemos las 40.000, que ya habíamos dicho, pues, eran el total de títulos, ¿no? Serían las cuotas, perdón, las partes de interés social. Y lo mismo tendremos que hacer para la parte comanditaria. Entonces, dividimos el aporte de cada uno de estos señores entre 1.000 pesitos. Recordemos que María aportó realmente 30, ¿no? Solo que está dividido 9 millones en el terreno y 21 millones en la edificación. Aida Luz aportó 5 millones. Entonces, eso le representan 5.000 cuotas. Cipriano aportó 22 millones de pesos, porque él entregó 10 millones en computación y 12 millones en equipos de oficina. Tiene derecho a 22.000 cuotas. Finalmente, Freddy lo que aportó fueron 10 millones de pesos, quiere decir 10.000 cuotas. Por su parte, Carmen, Marlon y Milena son los nuevos socios. Y aquí tenemos el número de títulos de cada uno. ¿Listo? Entonces, en total, ya con el ingreso de los 3 nuevos personajes, nosotros vamos a tener 120.000 cuotas de capital. ¿Listo? Así nos quedaría la primera parte de nuestra composición. Ahora pasemos a hallar el porcentaje, pero le voy a colocar un apellido, porcentaje inicial. ¿Sí? El porcentaje inicial va a ser el resultado de dividir el número de títulos de cada socio entre su subtotal. ¿A qué hago referencia cuando digo subtotal? Miren que los 40.000 títulos que están acá no es el gran total. ¿Cuántos títulos hay en circulación realmente? 160.000, que son las 40.000 partes más las 120.000 cuotas. Pero, como ya les había advertido, yo no puedo revolverlas, no puedo sumarlas. Así que voy a dividir la participación de cada uno entre su respectivo subtotal. ¿Sí? 20.000 partes de interés entre el total de partes. ¿Sí? Esa sería la lógica. Y lo mismo para el segundo valor. Por acá tenemos un primer 100%. Acá tenemos un primer 100%. Y por acá hacemos lo mismo, pero entonces serían
para el caso de Camilo, las 25.000 cuotas entre el total de cuotas, que son 120.000. En este caso tendríamos un 21%. Y arrastrando la fórmula, puedo calcular rápidamente el valor de los demás. Aquí la precaución está en que cuando se vaya a hacer la división, se tome el valor correcto. Se tome el total de títulos de esa categoría de socio. Si es un socio gestor, entonces entre 40.000. Si es un socio comanditario, es entre 120.000. Pero aquí la conclusión al final del día es que vamos a obtener dos grupos del 100%. Y por supuesto que una empresa no puede tener dos 100%. La empresa debe ser un todo, ¿cierto? Se debe mostrar como un todo. Entonces, este porcentaje que hasta el momento se conoce como porcentaje inicial es un porcentaje realmente preliminar. Ese no es el porcentaje definitivo, porque hasta el momento lo que me está indicando este porcentaje es con cuánto participa cada uno de estos socios, ¿sí?, entre la parte comanditaria. Y estos porcentajes de acá me están indicando con cuánto participa cada uno de estos dos socios en la parte gestora. ¿Listo? Entonces, dicho de esa manera, es necesario agotar un último procedimiento para que estos porcentajes pasen a ser un solo 100%. ¿Sí? Y será lo ponderado. ¿Sí? Es lo que se conoce para poder convertir estos dos valores en un solo grupo del 100%. Fíjate cómo lo vamos a hacer. Muy parecido a lo que hicimos para el cálculo del valor intrínseco. Nosotros debemos tomar, ojo, debemos tomar el porcentaje que representen los gestores dentro del capital social y el porcentaje que representen las cuotas dentro del capital social. ¿Cómo lo hago? Muy parecido a lo que hicimos para calcular el valor intrínseco. Fíjense ustedes. En total, ¿cuántas partes de interés tenemos? 40.000. Cada una tiene un valor de 500 pesos. Quiere decir que ahí vamos a tener 20 millones de pesos. Son los mismos 20 millones de pesos con los cuales arrancó la sociedad. Podemos verlo un momento. Fíjense ustedes. En el balance de prueba aparece. Aquí está. 20 millones de pesos. Y por el lado de las cuotas, como hubo un aumento, ya no tenemos 92.000, sino 120.000. Cada cuota a 1.000 pesos. Entonces, en total ya tenemos 120 millones. Un poquito más de lo que teníamos inicialmente. Inicialmente solo teníamos 92 millones, mírenlo acá. Pero como ingresaron 3 socios comanditarios, esto se incrementó un poquito. Bueno, ya con eso tenemos el total del capital social. Para nuestro ejercicio equivaldría a 140 millones de pesos. Este sería el valor en pesos, ¿no? Y ahora lo que hacemos es convertirlo a porcentaje. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo estos 20 millones de pesos que representan los gestores entre el total del capital social, que es de 140. Eso te va a dar un 14%, lógicamente que ahí hay decimales, recuerden, tenganlo muy presente. Y para el caso de las cuotas que corresponden a los comanditarios, estamos hablando de un 86%. Entonces, de esto la conclusión es que estos dos señores que ustedes ven aquí, en la parte, ¿por qué serían 20 millones? Ah, sí, cierto, porque tiene el valor de 500 pesos, ya, qué pena.
No, tranquilo, no pasa nada. Es que tienen un valor por debajo de 1000. Bueno, entonces, la conclusión aquí, ¿cuál sería? Que los gestores participan en la sociedad con un 14% y los comanditarios participan en la sociedad con un 86%. Entonces viene la ponderación. Si todos los gestores tienen derecho a un 14% y Juliet Plata tiene derecho a un 50% dentro de todos los gestores, ¿cuál es el porcentaje general de Juliet Plata en toda la compañía? Pues será el equivalente al 50% del 14%. 7%. Correcto. O sea, tiene derecho a la mitad del 14%, que es la participación total de los gestores. Y Alonso pues tendrá la otra mitad y hasta ahí obtendríamos el 14%, que es lo que corresponde a los gestores, nada más. No me he metido todavía con los comanditarios. Pero para los comanditarios es exactamente la misma mecánica. Fíjense ustedes. Si todos los comanditarios tienen derecho al 86% y el señor Camilo tiene derecho al 21% de participación en todo el capital comanditario, entonces Camilo tendrá derecho al 21% del 86%, que equivale al 18%. María Fernández tiene derecho al 25%. Aida Luz Bello al 4%. Cipriano el 18%, Freddy el 8% y así sucesivamente. Cuando yo lo sume, ¿qué resultado debo obtener? Pues el 86%, como ustedes lo están viendo en estos momentos. Obtengo el 86% y fíjate que ahora sí ya tengo el valor del 100%. Aquí tengo el valor del 100%. ¿Sí? Entonces estoy respetando el valor de participación de cada categoría de socios. ¿Sí? Y es así entonces como se trabaja la composición societaria en una sociedad en comandita simple. ¿Por qué lo tengo que hacer así? Porque hay dos categorías de socios y como probablemente los títulos tienen valores diferentes, entonces no podría yo sumar todos estos 40.000 títulos que tienen los gestores con los 120.000 títulos que tienen los comanditarios. Tengo que trabajarlos de forma aislada. Y si dado el caso, tienen el mismo valor, ¿sí se pueden trabajar juntos? Pues no es muy lógico porque seguirías sumando dos títulos de denominación diferente, pero el resultado te va a dar el mismo. Lo que también se puede hacer para evitar hacer el ponderado, pero pues ya esto hace parte de cómo ustedes quieran trabajar, que yo ahí sí soy muy flexible, es que en vez de títulos se trabaje con valores. O sea, que esto se vuelva pesos, todo esto en pesos. Y ahí sí, estando todo en pesos, puedo perfectamente sumar y dividir. Esa sería otra alternativa. ¿Sí? Es mucho más razonable que sumar partes y cuotas como si se tratase de lo mismo. Aunque tengan valores iguales, a mí no me gusta mucho la idea porque estaríamos indicando que pues todo es lo mismo y no es así, no son los mismos títulos. Permítanme, les voy a enviar esto para que lo tengan dentro de sus apuntes. Están ustedes. Estos son ustedes. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Les dejo la imagen de la composición.
Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, si no hay inquietudes hasta aquí, pues podemos dar por terminada la clase de hoy. Les deseo a todos un excelente día, que vayan con Dios en todo lo que